Los niños de crías de esta zona logran ver bajo el agua con la misma nitidez con la que tú observas esta pantalla. Ellos han desarrollado un mecanismo de protección en su propia sangre frente a una enfermedad cerebral que debería haber causado su extinción. Nacen con únicamente 2 dedos en cada pie, pero poseen una fuerza física extraordinaria. Vamos a analizar a las tribus que desafían todas las reglas de la biología humana. Baecas. Los Moken son nómadas del mar. Durante la mayor parte del año habitan donde nadie más puede. Sobre el agua en barcos de madera llamados kabang, dispersos por el archipiélago de Merajee, cerca de Birmania y Tailandia. Cerca de 3.000 vagan entre las islas birmanas, unos 800 se han establecido en territorio tailandés, y la gran mayoría no posee nacionalidad alguna. Nacen en sus embarcaciones. Aprenden a conocer el océano antes que cualquier frontera. El mar otorgó a sus hijos una capacidad singular. Un niño Moken logra ver bajo el agua con una nitidez el doble de precisa que un menor europeo. Durante años esto pareció un mito, hasta que la investigadora Anna Gislen realizó mediciones y publicó los resultados en la revista Current Biology en 2003. Bajo el agua, el ojo humano pierde el enfoque. Los niños Moken realizan 2 acciones simultáneas. Contraen la pupila a menos de 2 milímetros y flexionan el cristalino alnite. Esa pupila reducida funciona como el orificio de una cámara, transformando el mundo borroso en una imagen clara. Esa cercanía con el mar les salvó la vida. La mañana del 26 de diciembre de 2004, el agua cerca de las islas Surin se retiró dejando los arrecifes al descubierto. Los Moken no se bloquearon. Conocían la leyenda de la Laboon, la ola que devora personas, y comprendieron la retirada del mar como una señal de peligro inminente. Guiaron a toda su comunidad y a los turistas hacia tierras altas. Cuando el tsunami golpeó, prácticamente nadie en ese grupo falleció. La única víctima fue un hombre discapacitado que no pudo subir, sin visiones ni sentidos especiales, solo conocimiento transmitido por generaciones, aplicado correctamente en el momento preciso. El antropólogo Jacques Ivanov los describe como personas enfocadas en el presente, que otorgan poco valor a poseer o acumular bienes, pues la vida en un barco carece de espacio para ello. Esa existencia enfrenta grandes desafíos actualmente. Muchos Moken oscilan entre la apatridia y el asentamiento, alejados del agua, mientras el antiguo arte de construir una kabang desaparece junto con quienes lo dominaban. Por favor, escribe el número 1 en la sección de comentarios si apoyas la protección de la vida de los Moken. Y no olvides presionar el botón de me gusta justo abajo para que más personas conozcan esta información. En el noreste amazónico, dentro de los bosques que disminuyen en Maranhão, Brasil, habitan los Awa. Solo quedan unos pocos cientos, entre 300 y 600. Y entre 60 y 100 aún permanecen sin contacto con el mundo exterior. Son uno de los 2 últimos pueblos nómadas cazadores y recolectores que sobreviven en todo Brasil. La selva no es su escenario, es su cocina, su farmacia, su familia, y la interpretan con una fluidez que el resto de nosotros olvidó hace mucho tiempo. Esa fluidez se observa claramente en un gesto de ternura casi inmensa. Cuando los cazadores Awa atrapan un animal y dejan un huérfano atrás, como una cría de mono o un agutí pequeño, las mujeres lo llevan a casa y lo cuidan como propio. No lo hacen de lejos. Lo alimentan en sus propios pechos, junto a sus bebés humanos, hasta que crece y regresa por su cuenta a los árboles. Una mujer de la tribu llamada Periquito lo describió así: paso mucho tiempo amamantando a las crías de mono, y cuando crecen vuelven al bosque para vivir. Una vez que un animal ha bebido la leche de una madre, se convierte en Hanima, que significa familia, y a la familia nunca se le casa, incluso cuando vuelve a la naturaleza. Es ese vínculo el que el mundo moderno está rompiendo. En 2012, Survival International catalogó a los Awa como la tribu más amenazada de la Tierra.
Madereros y ganaderos ilegales habían arrasado más de una tercera parte de uno de sus territorios, tanto que en 2014 Brasil desplegó al ejército para expulsar a los invasores. La lucha no ha terminado. Hoy unos 120 vecinos Guajajara patrullan la selva como guardianes forestales, protegiendo a los agua aislados, y más de 50 de ellos han sido asesinados en Maranhão en 20 años. En 2024, por primera vez, el asesinato de un guardián llegó a un juicio federal. Una pequeña señal de que las muertes podrían dejar de quedar impunes. Su mundo interior es igual de vibrante. En la ceremonia Karaguara, los hombres cantan y bailan durante la noche hasta que, según relatan, ascienden al reino de los espíritus del bosque. Saludan al sol cada mañana. Tratan a los árboles y a los animales como una enorme familia, lo cual explica por qué una madre puede alimentar a una criatura que su gente también caza. Parecen personas comunes. Los siguientes pueblos nacen con cuerpos que el Internet califica como imposibles, y la verdad resulta ser más extraña que el rumor. En la remota región de Cañemba, dentro del valle del Zambeze al norte de Zimbabue, habita un pequeño grupo de cazadores-recolectores conocidos como los Badoma. Son una comunidad poco común en el país, ya que sobreviven mediante la recolección en lugar de la agricultura. Algunos de ellos nacen con unos pies que al mundo le cuesta observar con naturalidad. Carecen de los dedos centrales y los dos laterales se curvan hacia adentro, formando una figura que recuerda a un pie dividido en dos. Un pie con dos dedos. Durante décadas, Internet ha convertido esto en un misterio. Las historias afirman que trepan árboles con agilidad y que sus pies extraños son un don secreto. Aquí está la realidad, y resulta más interesante que cualquier suposición. Se trata de una condición genética conocida como ectrodactilia, vinculada a un punto específico en el cromosoma 7. La zona que contiene los genes responsables de formar nuestras extremidades. Es un rasgo dominante, lo cual implica que una sola copia es suficiente para heredarlo. No existe ningún misterio científico al respecto. Además, no representa ninguna ventaja física. Las personas que portan esta característica caminan y corren con mayores dificultades, no con menos. Entonces, ¿por qué es tan común aquí si en el resto del planeta aparece aproximadamente en uno de cada 18,000 nacimientos? No es por selección natural, es por aislamiento. Una comunidad pequeña que suele casarse entre sus propios miembros concentra el gen generación tras generación, hasta que lo que es raro en todas partes se vuelve habitual en un solo valle. La afirmación popular de que una cuarta parte de la tribu lo padece carece de fuentes confiables. La historia real es más discreta y veraz. Un solo gen, un círculo cerrado de familias y una comunidad que nunca consideró este rasgo como un defecto. Entre los Badoma, una persona con dos dedos no es una curiosidad ni alguien inválido. Se casan, cazan, recolectan miel, raíces y presas junto a los demás. El cuerpo que el exterior califica como imposible es, para ellos, solo una forma más que puede adoptar un ser humano. Si sus cuerpos desafían las expectativas, la mente del siguiente grupo desafía algo mucho más profundo: el miedo a la muerte misma. En los crematorios de Benares, donde los cuerpos son reducidos a cenizas junto al río Ganges, reside uno de los grupos más incomprendidos del planeta. Los Agori conforman una pequeña secta ascética, devotos de la deidad Shiva, en su faceta más implacable, Bhairava. Establecen su hogar entre el polvo y las hogueras funerarias. En el sitio exacto que la mayoría de las personas evita pensar durante toda su vida. Su verdadera capacidad no reside en el físico, sino en la mente. Los Agori practican la no dualidad. Sostienen que los conceptos de limpio y sucio, o sagrado y repugnante, son ilusiones que crea el pensamiento humano, pues en esencia todo es una sola cosa. Por ello caminan directamente hacia aquello de lo que el resto huye.
El académico Ron Barrett, quien convivió con ellos y escribió sobre su medicina, explica que cultivan una cercanía con lo repulsivo en todas sus presentaciones, con el fin preciso de borrar la frontera entre lo puro y lo impuro. Enfrentar la muerte directamente cada día, en el lugar donde los cuerpos se incineran, provoca que el miedo humano más profundo comience a perder su dominio. Esa es su disciplina. Es posible observarlo en sus tradiciones. Cubren su piel con cenizas de cremación y beben de un kapala, un recipiente fabricado con un cráneo humano, emulando al propio Shiva. Algunos realizan Shava-sadhana, que consiste en meditar durante toda la noche utilizando un cadáver como altar, permaneciendo junto a la muerte hasta que ésta deja de causar terror. Aquí es donde la historia da un giro. Los agoris son famosos principalmente por un rumor, el cual sostiene que consumen la carne de los difuntos. El trabajo de Barrett demuestra que dicha reputación es mayormente histórica y se encuentra sumamente exagerada. Por lo que se reconoce a los agori actuales es por algo que casi nadie imagina. Administran clínicas. Tratan las enfermedades que nadie más desea atender, especialmente la lepra. Su lógica parte directamente de su creencia. Si todo es uno, el marginado no representa el problema. El prejuicio que los excluye es lo que está mal. Los hombres que duermen junto a cadáveres para vencer el miedo son los mismos que cuidan a los pacientes que toda una sociedad rechaza. Si las historias sobre personas como ellos son la razón por la que estás aquí, ya sabes lo que debes hacer. Tras conquistar la muerte, avanzamos hacia un sitio donde la belleza pone de cabeza todas tus suposiciones. A través del Sahel, en los pastizales secos de Níger y Chad, los Wodaabe se desplazan junto a su ganado. Son pastores nómadas Fulani que se reúnen al finalizar la temporada de lluvias para celebrar un festival llamado Gerewol. El Gerewol invierte un guión que el mundo moderno cree haber inventado. Aquí, son los hombres quienes se maquillan el rostro y se visten para ser admirados, mientras que las mujeres son quienes observan y toman la decisión. En la danza yaqui, los hombres forman una línea bajo el calor y realizan su presentación. Blanquean sus rostros con ocre claro, delinean sus ojos y labios con pigmento negro, y durante largos minutos de intensa concentración, giran sus ojos y muestran sus dientes, exhibiendo la mayor cantidad de blanco que pueden sostener. Los estándares son precisos: estatura elevada, nariz fina, simetría perfecta y, sobre todo, el brillo de los ojos y la dentadura contra la piel oscura. Existe una razón para el uso del blanco. Es una señal deliberada. Entre los Fulani, el blanco representa el Pulaaku, su código de reserva y autocontrol, por lo que una mujer que observa esos ojos brillantes no solo está juzgando un rostro, está evaluando el carácter, la paciencia, la mesura y la visión. Algunos bailarines incluso imitan a la garceta ganadera, el ave elegante que acompaña a los rebaños. Detrás de este espectáculo reside ese mismo código, el Pulaaku, el rostro sereno y compuesto que un hombre debe mantener mientras es evaluado. El Gerewol es mucho más que un concurso. Para un pueblo disperso por todo el Sahel, es el motor social de toda la comunidad. Los clanes se reencuentran, los matrimonios se pactan. Las disputas se resuelven y el ganado cambia de dueño. Incluso permite el espacio para el amor sobre el compromiso. A través de una unión por amor llamada Tigal, una mujer, incluso estando ya casada, puede elegir abiertamente a una nueva pareja, y la sociedad Wodaabe lo reconoce. La antropóloga Mette Bovin, quien vivió con ellos por décadas, argumentó que toda esta belleza es un acto deliberado de desafío cultural, un pueblo errante insistiendo en su identidad. La belleza es poder en este lugar. Para el siguiente pueblo, el poder consiste en sobrevivir donde los forasteros no durarían ni una semana. A lo largo de la frontera entre Brasil y Venezuela, cerca de 35,000 Yanomami viven repartidos en unas 200 aldeas, dentro del territorio forestal indígena más grande del planeta,
que abarca casi 100.000 kilómetros cuadrados tan solo en el lado brasileño. Si dejaras a la mayoría de las personas en esa selva tendrían problemas serios en pocos días. Los Yanomami prosperan ahí, y la razón es un tipo de conocimiento que ninguna universidad puede otorgar. Piénsalos como los guardianes de una biblioteca viviente. Poseen un mapa profundo y heredado sobre qué plantas curan y cuáles dañan. Además practican una agricultura itinerante, despejando un terreno para cultivar plátano, yuca y maíz, para luego permitir que el bosque lo recupere y mudarse cuando la tierra se agota. Es un estilo de vida que los alimenta sin desgastar el suelo. Pero esa biblioteca ahora se encuentra ante algo brutal. La minería ilegal de oro no solo contamina los ríos. Los pozos que deja se llenan de agua estancada donde crían mosquitos, provocando que la malaria aumente de forma pronunciada. El mercurio permanece en el cuerpo durante un siglo. Un estudio de 2024 halló rastros del metal en cada una de las personas analizadas. En 2023, Brasil declaró una emergencia sanitaria, y la minería disminuyó mientras las muertes por desnutrición bajaron. Pero los mineros solo se dispersaron más hacia el interior de los árboles. Su mundo interior se estructura alrededor del Chabono, una enorme casa comunal circular que rodea a entre 50 y 400 personas en torno a una plaza central abierta. Sus chamanes alcanzan el mundo de los espíritus, los Xapiri, mediante un polvo sagrado llamado Yacoana. Uno de ellos, Davi Copenagua, se convirtió en voz de su pueblo y fue coautor de un libro titulado La Queshida del Cielo. Su advertencia es difícil de olvidar. Cuando los hombres blancos extraen minerales peligrosos de las profundidades de la tierra, nuestro aliento se acorta y morimos con rapidez. Y cuando un Yanomami fallece, el cuerpo es cremado. Y en la fiesta de duelo Reahu los huesos triturados se mezclan con una sopa de plátanos que comparte la familia, una forma de honrar al difunto y cerrar su duelo. Ellos dominan el suelo de la selva. El siguiente pueblo domina el dosel arbóreo, donde un mito creció entre las ramas. Los pantanos bajos del sureste de Papúa, en Indonesia, a más de 100 kilómetros de la costa, viven los Korowai. Son entre 3.000 y 4.000 personas habitando uno de los lugares más húmedos del planeta, donde pueden caer 5.000 milímetros de lluvia al año. Se alimentan de la médula del árbol de sagú y de lo que logran cazar. Son famosos principalmente por una imagen, familias que viven en hogares construidos en lo alto de los árboles. Esa imagen es real, pero ha sido bastante distorsionada. Una vivienda Korowai auténtica, conocida como Kaim, se encuentra a una altura de entre 8 y 12 metros sobre el tronco de un árbol banyan. El piso es de corteza flexible. El techo de hojas de sagú y toda la estructura está amarrada con ratán. Sin clavos, sin herramientas modernas, construidas en altura para evitar inundaciones, mosquitos y ataques. No obstante, las casas en los árboles de gran altura que quizás hayas visto, aquellas situadas a 30 metros o más, fueron edificadas mayormente para equipos de filmación y turistas. Ninguna familia vive realmente en ellas. El antropólogo Rupert Stach, de Cambridge, lo explicó claramente. Algunos Korowai levantan casas a esa altura extrema para los equipos de rodaje, pero no viven en ellas. En 2018, la BBC retiró discretamente su serie Planeta Humano tras admitir que habían montado una escena de ese tipo. La verdadera maravilla nunca fue la altura falsa. Es una familia construyendo un hogar firme en un árbol vivo sin utilizar un solo clavo. Su mundo está lleno de espíritus. Relatan historias sobre un creador, Jinol, quien dio forma al presente mundo, el quinto, y sienten a los muertos en los árboles y los ríos, llegando a llamar a los forasteros Laleo, que significa fantasmas. Cuando los clanes se reúnen para el festival de la larva de sagú, levantan una casa larga, bailan durante la noche y celebran un banquete. Incluso cuentan de una manera que pocos podríamos seguir, subiendo por los dedos, recorriendo el brazo, atravesando el cuerpo, hasta llegar a 25.
Su mundo permaneció oculto casi por accidente, desconocido para los extranjeros hasta la década de 1970. El siguiente grupo mantuvo el suyo oculto a propósito. En la densa selva del norte de Pará, en Brasil, entre dos ríos serpenteantes, habitan los Zoe, uno de los pueblos contactados más recientemente en el planeta. El mundo exterior los divisó por primera vez, desde un avión en 1975, pero un contacto duradero apenas ocurrió en 1987, y su territorio no fue reconocido oficialmente hasta 2009. Ese encuentro casi los destruye. Aproximadamente una cuarta parte falleció debido a enfermedades importadas, reduciéndose la población a cerca de 133 individuos para 1991. Hoy, lentamente, han logrado recuperarse hasta sumar unos 250 miembros. Existe una razón por la cual el primer contacto suele ser mortal y merece la pena comprenderla. En comunidades donde las personas conviven y duermen muy cerca, una sola infección puede propagarse por toda la aldea en pocos días. Y entre los grupos contactados recientemente, no es extraño que la mitad de ellos muera en un año. Los Zoe sobrevivieron porque la Agencia Indígena de Brasil intervino. Expulsó a los misioneros en 1991 y les permitió recuperarse bajo sus propias condiciones. La marca característica de un Zoe es el poturu, un cilindro de madera largo y suave que portan en el labio inferior, tallado del árbol del mismo nombre, el cual da nombre a su pueblo. La perforación se realiza durante la niñez, alrededor de los 7 años para las niñas y los 9 para los niños, usando el hueso de la pata de un mono araña, y el cilindro aumenta de tamaño con la edad hasta alcanzar entre 15 y 18 centímetros en un adulto. Es tan importante que, cuando se le pregunta a un Zoe cuál es su nombre, ellos simplemente señalan su adorno. La suya es una sociedad sin jefes. La influencia recae en quienes poseen el don de la palabra. De acuerdo con Survival International, el matrimonio puede seguir múltiples direcciones, con varias parejas por ambos lados, y las familias crían animales salvajes huérfanos como mascotas. Parecen amables y lo son. Los Zoe casi desaparecen tras el contacto. El último grupo de personas ha pasado un siglo asegurándose de que el contacto nunca suceda en absoluto. En lo profundo de Madre de Dios, al sureste de Perú, cerca de la frontera con Brasil, se desplazan los Mashco-Piro, cazadores-recolectores nómadas que la mayor parte del mundo nunca ha visto. Durante la temporada seca, entre junio y agosto, el descenso del caudal de los ríos deja al descubierto largas playas de arena. Y es entonces cuando dejan sus huellas. Se cree que son el grupo aislado de personas más numeroso del planeta. Las estimaciones oscilan entre 400 y más de 750 individuos. No es un censo, solo la mejor aproximación de quienes observan desde la distancia. Su aislamiento no es un accidente geográfico. Es una estrategia elegida y mantenida por más de un siglo. Durante el auge del caucho en la década de 1890, sus ancestros fueron perseguidos y asesinados, por lo que tomaron una decisión que el resto de nosotros apenas puede imaginar. Desaparecieron. Por más de 100 años han evitado completamente a los forasteros para escapar tanto de la violencia como de las enfermedades contra las que sus cuerpos no tienen defensas. No están perdidos. Se están ocultando de nosotros, y lo han logrado de manera excepcional. El peligro es real y se está acercando. En junio de 2024, más de 50 de ellos aparecieron en una ribera frente a la aldea Gine de Monte Salvado, con 17 más vistos cerca poco después. La razón no fue la curiosidad. Una empresa maderera había trazado más de 200 kilómetros de carretera en su territorio. Y en 2025, volvieron a Spae a aparecer cuando la empresa construyó un puente para adentrarse aún más. Perú prohíbe el contacto por una buena razón. Entre los pueblos aislados, un primer encuentro a menudo acaba con más de la mitad del grupo. Un pueblo vecino, los Nahua,
Perdió cerca de la mitad de su población al año de encontrarse con madereros en 1984. Incluso un resfriado común puede ser mortal. Hablan una lengua cercana a la de los Yine, quienes los llaman Nomolé, que significa parientes, y rechazan el nombre Mashco-Piro, porque significa salvaje, y fue pensado como un insulto. Según Survival International, los Yine incluso cultivan un huerto extra al borde del bosque para que sus parientes invisibles puedan tomar alimento y escabullirse de nuevo. Esto deja una pregunta en la que casi nadie coincide. ¿Debería el mundo moderno establecer contacto con los Mashco-Piro para protegerlos de los madereros que se acercan, o dejarlos aislados para siempre tal como ellos han elegido? No hay una respuesta sencilla. Dinos cuál es tu postura en los comentarios y explica por qué. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.